Saludos, Dios lo bendiga. Hoy pues comenzamos oficialmente el estudio de Cimiento Firme, como ya informamos, en el marco de la Escuela Bíblica de la Iglesia de Nueva Jerusalén. Y hay un bloque, el primer bloque pues, de estudio de Cimiento Firme, que se ha denominado El Principio. Este bloque tiene que ver con todas aquellas características que rodeaban al planeta, que rodeaban a la creación, antes de que la creación misma, la creación material, estamos hablando, fuese tocada por los efectos del pecado, fuese afectada por la incursión del pecado en el ámbito creacional. Y hoy hablaríamos precisamente del fundamento del fundamento, es decir, ¿en qué nos estamos basando? ¿En qué nos basamos para compartir todas estas cosas? ¿En qué nos basamos para hablar todas estas cosas? Bueno, nos basamos en un libro. Este libro que hemos denominado la Biblia, se denomina la Biblia o la Palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que hay muchos otros libros de religión, otros libros considerados sagrados por las respectivas religiones. No obstante, creemos que es la Biblia el libro que reúne las características que le dan fuerza, que le dan autoridad, para considerarlo como la única regla de fe, de conducta y de doctrina. Irrefutablemente, es decir, donde no hay otra información que nos afecte en ese sentido, es decir, ningún otro canal de información o fuente de información nos modela la vida o nos enseña cuál es la manera de poder alcanzar la salvación o nos enseña cuáles son las doctrinas que debemos creer, que debemos vivir. Solamente este libro. Ahora bien, hay un cúmulo de evidencias, tanto internas como externas, que nos hacen tomar esa decisión, confiar en este libro, como dijimos, considerarlo un libro sagrado, porque un libro, considerarlo la palabra de Dios. Ella misma, la misma Biblia, pues dice que es la palabra de Dios. Hay un versículo, 2 Timoteo 3:16, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya aquí vemos una evidencia interna. El apóstol Pedro también decía: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo dirigidos por el Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso hablando de la sección de la Biblia llamada Nuevo Testamento, que ya les voy a explicar un poquito de eso. En la primera sección de la Biblia, conocida como Antiguo Testamento, igualmente tenemos evidencia interna. El mismo Moisés, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, él decía en algunos de sus párrafos cuando terminaba: yo Jehová. Curiosamente, Moisés no termina diciendo yo Moisés, sino yo Jehová. Lo que indica que lo que Moisés escribía no era palabra de Moisés, sino palabra de Jehová o palabra de Dios. También tenemos a David diciendo, por ejemplo: el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Hay allí otra evidencia interna. También los profetas, cuando escribían, sea Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Ageo, Nahum, Zacarías, Malaquías, ellos por lo general siempre escribían: vino palabra de Jehová al profeta X, diciendo. Lo que indica que ellos no pretendían que lo que ellos decían o lo que ellos escribían era su propia palabra, sino que era una palabra procedente de Dios, que venía de Dios. Y esa palabra de Dios entonces se procedió a ser registrada, se procedió a registrarse. Y es así como tenemos pues este libro que conocemos como la Biblia. Ahora bien, esta evidencia interna, o sea, lo que ella misma dice, no es suficiente para que podamos confiar en este libro. Porque usted o cualquier otra persona puede escribir un libro, yo puedo escribir un libro, y en el libro le colocamos que este libro que estoy escribiendo es la palabra de Dios, y no necesariamente por ello que sea la palabra de Dios. Entonces no es suficiente lo que ella dice, no es suficiente la evidencia interna para considerarla como la palabra de Dios y como el libro fuente de lo que estamos tratando, como lo es este estudio de Cimiento Firme. Es la evidencia externa lo que le da fortaleza a lo que ella misma dice y lo que nos hace entonces confiar en este libro como
como precisamente hemos dicho, la fuente de doctrina, de fe y de conducta. Entonces veamos un poquito esas evidencias internas. Este libro fue escrito aproximadamente por unos 40 autores. Fue escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Fue escrito en un aproximado de unos 1500, 1600 años. Y eso, digamos, es lo que más o menos se tiene evidencia, porque hay hipótesis que apuntan inclusive que la Biblia pudo haber sido escrita en un periodo de hasta 3000 o inclusive 4000 años. Eso está en hipótesis, no hay evidencia todavía de ello. Pero lo que sí podemos estar seguros, o tenemos más evidencia, pues, es que por lo menos en 1500 años se escribió este libro. ¿Cómo deducimos eso? Bueno, porque el primer escritor, Moisés, vivió aproximadamente unos 1400 años antes de Cristo. Y el último escritor de la Biblia, Juan, el apóstol Juan, murió aproximadamente como en el año 100, o sea, entre los años 95 y 100 después de Cristo. Entonces, si sumamos esas dos fechas, tendríamos un lapso aproximado de unos 1500, tal vez 1600 años, entonces, de evidencia de la escritura de la Biblia. Ahora bien, lo importante en esto es la unidad del mensaje de la Biblia. La unidad del mensaje de la Biblia. Pese a haber sido escrito de esa manera, 3 idiomas, 1500 años, 1600 años, por 40 autores, es la unidad del mensaje lo que le da autoridad y lo que fortalece la evidencia interna que ya mencionamos, como lo es la inspiración, lo que ella misma dice que es palabra de Dios, que es inspirada por Dios. La unidad del mensaje, porque estos 40 autores no se pusieron de acuerdo para escribir este libro. Cuando, por ejemplo, un libro lo escriben algunos autores, 5 autores, 10 autores, 20 autores, lo que sea, ellos se reúnen, planifican, se presentan el proyecto y se distribuyen responsabilidades en cuanto a lo que van a escribir. Y periódicamente se están reuniendo para ver lo que está adelantado y precisamente para no contradecirse en lo que están escribiendo. Pero el hecho y el caso es que los autores de la Biblia no se reunieron para escribir la Biblia. Moisés no se reunió con Jonás, Moisés no se reunió con David, Moisés no se reunió con Samuel, Moisés no se reunió con Pedro, con Pablo, con Juan, con Judas, para escribir la Biblia. Pablo no se reunió con David, no se reunió con Samuel para escribir lo que escribió allí en el Nuevo Testamento. E inclusive Pedro y Pablo, que eran contemporáneos, no se reunieron para comparar lo que estaban escribiendo en el Nuevo Testamento. Ellos ni siquiera pretendían que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Es con el tiempo que sus registros, sus escritos se van recopilando, se van uniendo hasta que se conforma lo que tenemos como el Nuevo Testamento. Es así, entonces la Biblia se divide en 2 grandes secciones. La primera sección, escrita por los profetas, se llama el Antiguo Testamento, y la segunda sección, escrita por los apóstoles, se llama el Nuevo Testamento. Por lo menos en cuanto al cristianismo es llamado de esa manera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y guarda una unidad. Entonces partimos de una tesis, desde ya la establecemos. La Biblia tiene una sola historia, es la historia de la redención en Cristo Jesús. Y las miles de historias que tiene la Biblia, todas convergen y todas trabajan en función de esa única historia, es decir, que Jesucristo es el Redentor enviado por Dios. Luego entonces, desde el Antiguo Testamento tenemos la historia de la redención, y es lo que vamos a descubrir a través de este estudio que denominamos cimiento firme. Y a la vez estaríamos estableciendo un fundamento para una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas cosas que son referidas a un evento ocurrido en el Antiguo Testamento, en forma profética, en forma simbólica, sea, o como un basamento histórico de lo que posteriormente se va a desarrollar en el Nuevo Testamento. Es así que estaríamos entonces estableciendo un fundamento, un cimiento, de allí el nombre cimiento firme, un cimiento firme para una mejor comprensión de la Sagrada Escritura. Entonces, esta sería nuestra base de estudio, la palabra de Dios, que conocemos también como
la Biblia. Nos estaríamos fundamentando en este libro que consideramos sagrado, la palabra de Dios. Bien, vamos a dejarlo por acá hasta ahora. Puedes suscribirte a mi canal, Estudios Bíblicos con Rafael Guedes. En la descripción del video te voy a dejar el material para que vayas leyendo todo, y vayas siguiéndonos en el desarrollo de la temática. Posteriormente vamos a estar hablando entonces en el mismo marco del principio, el bloque del principio, vamos a estar hablando ya directamente de nuestro Creador. Amén. Dios nos bendiga.